Brasil está pasando por el peor colapso hospitalario y esto se debe a la cantidad de contagios de coronavirus. Y ahora las autoridades sanitarias del vecino país admiten aplicar medidas de distanciamiento social. Así lo ha manifestado Marcelo Queiroga, el flamante ministro de Salud. Si bien estas recomendaciones son corrientes en un planeta confrontando desde hace un año con la crisis sanitaria, son una novedad para el gobierno de Jair Bolsonaro. El designado ministro brasileño de Salud, Marcelo Queiroga, admitió la necesidad de aplicar estas medidas de distanciamiento social para contener la pandemia del coronavirus en el país que está atravesando uno de los peores colapsos sanitarios y hospitalarios de su historia, manifestaron desde el Laboratorio Federal de la Fundación Osvaldo Cruz. Román Laurito es periodista argentino, está en Brasil y nos amplía la información. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío, y a todos que nos acompañan. Bien, en la medida de lo posible. Acá la situación en Brasil muy grave, dramática. Ayer tuvimos el peor día desde que empezó todo esto. Ayer tuvimos en 24 horas 3.000 muertos. Y bueno, infelizmente llegamos a este punto por una suma de factores que van desde el presidente hasta yo veo también algo un poco cultural por parte de los brasileños que infelizmente no supieron seguir las medidas de precaución para evitar este momento terrible de Brasil. Román, ¿qué está pasando ahora con la imagen de Bolsonaro a raíz de esta escalada de contagios, de muertes? Están viviendo el peor momento de la pandemia. Hay un sondeo que establece que el 43% de los brasileños considera a Bolsonaro como el principal culpable de la situación actual frente a un 17% que baja este porcentaje, obviamente, ¿no? En cuanto a los defensores de las medidas de confinamiento. ¿Esto se está dando así en la población? ¿Qué se habla? ¿Qué se dice al respecto? Bueno, el presidente Jair Bolsonaro, infelizmente, siempre tuvo una postura muy negacionista desde el principio de la pandemia. Entonces, se perdió mucho tiempo acá en Brasil con remedios que ya no tenían ninguna eficacia comprobada por la ciencia, como la cloroquina. Acá se perdió mucho tiempo. Jair Bolsonaro fue uno de los mayores incentivadores del uso de cloroquina, como si eso fuera a mejorar algo. Es un presidente que siempre, hasta hoy incluso, se pone contra cualquier tipo de medida de lockdown, es contra el uso de barbijos, siempre que está en público junta gente, o sea, es como que hace todo al revés de las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud. Y bueno, en algún momento iba a llegar la cuenta y ahora estamos ahí con casi 380.000 muertos y ayer, como ya dije, 3.000 muertos en 24 horas y faltó una lideranza por parte del presidente para unir el país, unir la población, pero él siempre con mensajes negacionistas y parte de la población obviamente lo apoya y siguió esos mensajes. Y ahora estamos en este momento donde los hospitales colapsaron, en Brasil todo, las UTIs no tienen más lugar. Si hoy te enfermas, por más que tengas la mejor cobertura de salud, no vas a tener un lugar para internarte, así que la situación es muy grave en Brasil. Román Laurito, muchas gracias por este contacto con Telefe Noticias. Agradezco a ustedes y cuídense.